Vio alejarse a Luis con esa sonrisa que siempre se le dibujaba en la cara cada vez que lo miraba fijamente a los ojos. Alicia estaba tranquila, feliz. Volverían al día siguiente de su luna de miel y esa noche disfrutarían de una buena cena. Se entretuvo mirando por la ventanilla mientras volvía su marido. Al escuchar cómo se abría la puerta del taxi, se sorprendió de que Luis hubiera vuelto tan rápido. Giró la cabeza para mirarlo, pero al ver a su acompañante se sobresaltó. No se trataba de su marido. Un tipo corpulento le acercó un cuchillo de grandes dimensiones a la cintura, para que no se moviera. Al mismo tiempo, el taxi aceleraba y comenzaba a recorrer a gran velocidad las calles de una Cartagena oscurecida por la noche. El miedo atenazaba los músculos de Alicia. No sabía qué estaba pasando, pero no le dio tiempo a pensar mucho más. Ese hombre que tenía a su lado le colocó un pañuelo en la cara y perdió el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, no veía completamente nada. Se encontraba sentada, junto a varias personas más que escuchaba llorar y jadear, con una capucha en la cabeza. El olor a playa había dado paso a un calor pegajoso y un olor a hierba húmeda. Por los movimientos y los ruidos exteriores, tardó poco en entender que iban en un vehículo, más grande que el taxi que habían utilizado durante esos días en la ciudad costeña, y que habían abandonado las carreteras de alquitrán para adentrarse por unos caminos de tierra en pésimas condiciones. Alicia estaba completamente aterrorizada. Su futuro había cambiado en unos pocos segundos, los que distan en un abrir y cerrar de puertas. Pasaron varias horas entre curvas, baches y paradas bruscas. No sabía a dónde la llevaban, pero estaba claro que cada vez se estaba alejando más de Luis y de su plácida vida de recién casada. El viejo vehículo paró haciendo un ruido estrepitoso y empezó a escuchar movimientos en el exterior. Comenzaron a arrastrar a los ocupantes de la zona trasera de ese camión militar hasta sacarlos a todos del vehículo. Alicia fue guiada en pellones con la capucha puesta. No veía nada, tenía la frente perlada por el sudor y este se le resbalaba cayendo sobre sus ojos, haciendo que le escocieran. El calor era cada vez más asfixiante. Sin previo aviso le quitaron la capucha que llevaba sobre la cabeza y la luz entró, clavándose como agujas en sus ojos, cegándola durante varios segundos. La empujaron y cayó de rodillas al suelo de hormigón. Gritó del dolor que le produjo el raspado con el pavimento, pero su voz parecía apagarse entre las gruesas paredes que la rodeaban. Cuando consiguió ver algo, estaba dentro de una especie de celda, con una pequeña ventana cubierta de rejas, que daba a una zona boscosa. Escuchaba gritos de auxilio, seguramente de otras personas que se encontraban en la misma situación que ella. Tenía miedo, pero sabía que gritar no iba a solucionar nada, solo haría que la hicieran callar, y esa idea no le gustaba. Cuanto menos llamase la atención, más posibilidades tendría de sobrevivir a esa locura. Como imaginaba, escuchó cómo abrían algunas puertas de otras celdas cercanas a la suya, y cómo hacían callar a esas personas que rogaban por su vida, a base de golpes. Pasaron las horas, y el silencio fue cubriéndolo todo, a excepción de algún sollozo que todavía llegaba a sus oídos. Eso le hacía sentirse un poco mejor. Al menos sabía que no era la única persona en esa situación tan desesperada. Pasaron varias horas más, quizás minutos. Alicia había perdido la noción del tiempo. Escuchó pasos que se acercaban y cómo crujía la puerta de su celda. Solo le dio tiempo a gatear hacia la esquina más alejada de esa boca que se abría con uno de sus secuestradores asomándose. Le dejó una bandeja con algo de comida y le dijo que en una media hora volvería para prepararla, que se tranquilizase y que si colaboraba, pronto acabaría esa pesadilla. Cerró de nuevo la puerta y Alicia se quedó sola con sus preguntas. ¿Prepararla? ¿Para qué? Ese tipo de aspecto tosco le había dado esperanzas. Todavía existían posibilidades de salir con vida. Seguramente pedirían un rescate por ella. Eso era todo. Querían dinero. Alicia y Luis no eran ricos, pero sabía que su familia podía reunir alguna cantidad que pudiera sacarla de ese lugar y que el tiempo haría borrar en gran medida esa experiencia traumática por la que ahora estaba pasando. Comió como si fuese su última cena. A pesar de la baja calidad de los alimentos, el estrés le golpeaba el estómago cada vez más fuerte, provocándole un hambre voraz
que no consiguió saciar a pesar de no dejar nada de lo que le habían colocado en esa bandeja metálica. Tardaron poco en volver a por ella. La sacaron de la celda y la llevaron a una sala de duchas. La obligaron a desnudarse y la rociaron con una manguera. El agua fría golpeó su cuerpo desnudo a gran presión, lo que hacía que Alicia se encogiera del dolor que le provocaba. Cuando terminaron, le dieron ropa nueva y le exigieron que se vistiese rápido. Una vez vestida, volvieron a colocarle la capucha y todo volvió a oscurecerse, haciendo que el resto de sus sentidos se potenciasen en una continua lucha por sobrevivir. Volvió al camión militar, a los baches y a los ruidos de las ruedas derrapando sobre el barro. Tras un trayecto que se le hizo eterno, bajaron a Alicia de nuevo del camión y la dirigieron por una serie de pasillos. Cuando le quitaron la capucha, se encontraba en una sala con un gran espejo en una de las paredes. No podía ver qué había detrás, pero sabía que era como en las salas de interrogatorios que había visto en las películas, y que detrás de esa pared, que mostraba un reflejo de su rostro cansado y su cuerpo magullado, había alguien observándola. Al otro lado de esa pared, un grupo de personas trajeadas pujaban entre ellas, algunos a través de teléfonos, otros a través de ordenadores, en un ambiente distendido donde camareras iban pasando ofreciendo distintos cócteles a sus clientes. Todos hacían subir el precio de Alicia cada vez más, hasta que ésta fue vendida al mejor postor. Un comprador que no se encontraba en la sala y había pujado vía telefónica se había hecho con la asustada mujer, por un precio que parecía desorbitado, pero que en esas circunstancias era bastante razonable. No tardaron mucho en volver a por ella. La sacaron de esa habitación y la llevaron a rastras por los pasillos de nuevo, esta vez sin capucha. Cuando llegaron al exterior, vio el camión que la transportaba de un lugar hacia otro, pero esta vez la montaron en un todoterreno. Un hombre trajeado se sentó a su lado y le colocó un pañuelo en la cara. De nuevo, todo se oscureció. La pesadilla de Alicia no había hecho más que comenzar. Luis llevaba unos días viendo cómo la policía gestionaba una investigación ineficaz sobre lo sucedido. Lo ocurrido con su mujer le había hecho retrasar su vuelta a Europa, y ahora pensaba quedarse en Colombia hasta que pudiese volver con Alicia. A pesar de que los investigadores le habían dicho que esperase noticias en el hotel, Luis acudía cada día a la comisaría y comenzaba a ser un incordio. Su constante insistencia no pasaba desapercibida, sobre todo para la pareja de hombres que lo seguían constantemente desde que su mujer desapareció. Viendo el poco interés que despertaba en la policía colombiana el caso de Alicia, Luis empezó a investigar por su cuenta. Miró en su celular todas las fotos que habían hecho durante esos días y las que aparecía el taxista que había secuestrado a su mujer. Encontró varias fotos relevantes, tanto del propio taxista como del vehículo y su matrícula. Empezó a recorrer las calles de Cartagena, preguntando en distintas empresas de taxis por aquel hombre y ese coche que tenía grabado en fotografías. Con frecuencia se le hacía de noche recorriendo la ciudad y tenía que volver al hotel para descansar y seguir al día siguiente. Caminaba por una calle semivacía, en una de esas noches tras un día largo de preguntas y ruegos. De pronto escuchó unos pasos detrás suya y se dio la vuelta. No vio venir el primer golpe, que lo tumbó, golpeándose la cabeza contra el suelo. No perdió el conocimiento, pero vio como dos tipos se le echaban encima y no paraban de golpearlo por todo el cuerpo. Una de las patadas le alcanzó la cara y el dolor desapareció, al mismo tiempo que todo su mundo se apagó. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.